Segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Manuel Ángel Méndez, un placer tenerte de nuevo en Binarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? Muy bien, un placer estar aquí de nuevo. Nada, gracias por la invitación, genial. Sí, estaba pensando cuándo fue la última vez. Yo creo que fue la primera temporada de Binarios, hace ya varios años, ¿no? Sinceramente no me acuerdo, pero sí, hace tiempo. Yo creo que fue hace un año, probablemente año y medio, algo así. Sí, a lo mejor estaba en Madrid ya, esa, no la primera, pero la segunda o la tercera temporada segura. Exacto, Así que, sí, bueno. sí. Pero bueno, mucho tiempo, no podemos dejar que pase tanto. Nada, genial. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pues bueno, un poco como todos, ¿no? Confinamiento arriba, confinamiento abajo, teletrabajo arriba y abajo y, en fin, en plan equilibrista, ¿no? Esto que pues esta época nos ha tocado vivir a todos, en el que es como que si todo va bien de salud y tal, es como que no te puedes quejar mucho, ¿no? Pero bueno, un poco caótico todo. Más allá de eso, bien. Lo que pasa es que es verdad que son tiempos que, pues, a nivel de actualidad en los últimos meses, pues ha sido la locura, ¿no? Ha sido tremendo. Yo esperaba que este año fuera más tranquilo precisamente por el coronavirus y de repente a finales de año se ha juntado todo, pero a una velocidad que Sí. es una locura, vamos. Y a mí me pilla además con el tema de las elecciones de por medio, o sea que... Sí, yo creo que se junta también. Es como que en los últimos 2 meses así, todos tenemos unas ganas tremendas de dejar de hablar y de oír de coronavirus, ¿no? Es como ahí queremos huir de ello, pero no podemos. Entonces, y en mi caso al menos, pues también me ha tocado desde marzo porque estamos con temas de ciencia y tecnología a la vez y obviamente toda la parte científica, el enfoque científico es clave en el coronavirus, o sea que pues desde que se canceló el mobile hasta ahora, pues imagínate. Ya. Bueno, es curioso porque aquí en Estados Unidos casi que pasa algo que en España evidentemente no pasa, y es que Sí. con las elecciones el coronavirus ha pasado completamente a un segundo plano y es rarísimo porque sigue muriendo muchísima gente, sigue habiendo 100.000 casos diarios, es una locura. Estados Unidos, yo creo que esto es famoso y todo el mundo lo sabe, la respuesta al coronavirus ha sido un absoluto desastre. Pero como estamos de elecciones, pues como que no se le da tanta importancia, ¿no? Y es un poco extraño en ese sentido. También son justo estos días, estamos grabando a jueves 5 de noviembre. Todavía no hay presidente en Estados Unidos. Bueno, sí lo hay, es Donald Trump hasta el año que viene, pero bueno, no hay siguiente presidente todavía decidido. La sensación es que va a ser Biden, pero bueno, estamos teniendo desde el martes hasta hoy unos días que es de subirse por las paredes. No hay que salir de Twitter porque si no te pegas un tiro. Es una irrealidad muy extraña y con Estados Unidos no es la primera vez que pasa, ¿no? Cuando todo el tema de las manifestaciones con el Black Lives Matter, etcétera, era como de repente todo el país fuera ahí por una buena causa, ¿no? Protestar por algo que era totalmente lógico, pero es verdad que como que el COVID quedaba atrás, y decías, y daba terror, ¿no? Y digo, joder, estamos en mitad de la mayor pandemia de las últimas décadas. Y ahora igual, es verdad que ha pasado, curiosamente aquí es lo que decías, pasa todo lo contrario. Hablaba hace no mucho con compañeros de fuera que están viendo fuera de España y estaban alucinados del casi la psicosis que hay a nivel mediático en España del tratamiento del COVID. Es verdad que pues esto fue hace un mes o así, España estaba en el pico y fuera, ¿no? Pues Alemania, UK, etcétera. Ahora el resto de Europa está en puntos álgidos, ¿no? Pero sí que es una dualidad rara, ¿no? Porque aquí básicamente, ya sabes, estamos desde marzo obsesionados con el tema. Sí, no. A ver, también España ha sido uno de los países más afectados, tiene todo su sentido, ¿no? Y luego es un tema muy ligado a la política, y en España la política siempre como que monopoliza completamente la conversación pública, Sí, no hay otra casi, salvo deporte y política no se habla de otra cosa, con lo básicamente. cual es lógico. Aquí en Estados Unidos también, como te decía, la respuesta ha sido un caos, depende de cada estado, pero en general la sensación es que tuvimos 15 días de confinamiento y se acabó. El resto Claro. ha sido una vida bastante normal, quitando que ahora vas con mascarilla al supermercado, pero quitando eso, como aquí la gente también vive, yo no vivo ahora ya en Nueva York, cuando estaba en Nueva York es diferente, pero ahora que vivo en el suburbio, que tengo un coche para ir a los sitios y tal, pues tampoco es que lo notes especialmente, ¿no? Con lo cual es esa sensación extraña, ya lo he dicho alguna vez aquí en Binarios, pero a mí lo que me fastidia es no poder viajar, ¿no? Que era un poco lo que me gustaba del estilo de vida que tenía antes, y sobre todo no poder ir a España a ver a mi familia, que también ha sido un poco fastidiado. A ver si pronto podemos solucionarlo, pero... Es duro, una situación dura, porque además ahora, pues con todas las navidades, obviamente están ahí, al
menos aquí en España, calculando cuándo se confina o no. Yo creo también para ver qué pasa con las Navidades, porque si confinas demasiado pronto, hay demasiado tiempo hasta las Navidades y no podemos estar hasta mediados de enero confinados. Y al revés, ¿no? Si confinas tarde, pues también la situación se desmadra más. Es complicado, y en Estados Unidos, no sé, será interesante ver qué pasa a partir de ahora cuando las elecciones ya estén resueltas, y si hay segunda ola o no, o es toda una ola constante. Bueno, en Estados Unidos realmente no hay una segunda ola porque claro, lo que ha habido es una ola continua. O sea, nunca se paró realmente por eso, porque la respuesta fue muy, muy fragmentada. Lo que pasa es que es verdad que en ciertas ciudades, eso en el país como conjunto, pero si te vas a estados concretos o a ciertas ciudades como Nueva York, sí hay una ola, claro. Y ahora parece que empieza a surgir una segunda ola, aunque sea más pequeña. No sé, habrá que ver qué pasa. En general la respuesta en ciudades fue buena, en Nueva York y tal, fue muy duro la primera ola, pero se respondió bien y se ha controlado bastante desde entonces. En América rural es donde está pasándolo mal ahora, porque no se controló desde el principio y ahora es cuando empiezan los casos y no hay una infraestructura muy buena sanitaria. O sea, es las típicas chorradas de este país que dices, pero bueno, o sea, ¿por qué? Es como lo de las elecciones. Porque estamos 2 días contando votos. En ninguna otra democracia del mundo es tan difícil contar votos. Ayer lo vería, ser gracioso, porque estaba Indra de Trending Topic con la coña de si Indra estuviera allí no pasaría, porque aquí el cuñadismo de Indra cuando hay elecciones, ¿no? De Indra manipula y tal. Sí, es raro que ocurra eso, pero bueno. Estas cosas que hay aquí en este país que son así un poco extrañas. Pero bueno. Voy a empezar a hablar contigo que me cuentes un poco qué estáis haciendo Tecnautas, que me está sorprendiendo bastante, pero antes de pasar a eso, quiero aprovechar para agradecer al patrocinador de esta semana de Binarios, que es Xiaomi. Si escucháis Binarios, me habéis oído hablar a mí y a los invitados muchas veces de Xiaomi, que es una marca que tiene unos móviles con una relación calidad-precio que es alucinante. Hoy vamos a hablar de un modelo concreto, que es el Xiaomi 10T Pro, que es una pasada. Está teniendo unas críticas brutales y completamente merecidas. Es un smartphone súper rápido, es un smartphone que tiene una batería que es alucinante y que tiene un sistema de cámara que, voy a decirlo, me da un poquito de envidia. O sea, al final, cuando ves en Twitter las fotos, Xiaomi tiene esto que a veces pone una marca de agua en las fotos si quieres por defecto. Y cuando veo muchas fotos de otros periodistas de tecnología que están probando el teléfono y parece lo de sacada con un Xiaomi, es que de verdad se nota, porque las fotos son una maravilla. Graba vídeo en 8K, tiene una cámara de selfies que voy a decirlo en bajito, pero que es mucho mejor que la de mi teléfono, y mi teléfono me encanta, pero es que este es brutal. Y si tengo que elegir lo que más me gusta, sin duda es la pantalla. Tiene una pantalla de 144 Hz, esto es lo más suave que te puedas imaginar. O sea, es como mantequilla deslizándose por un cuchillo ardiendo. Y como buen teléfono de ultimísima generación, pues también tienes una conectividad espectacular. Tienes el nuevo Wi-Fi 6, tienes 5G para tener siempre la mejor conexión donde quiera que estés, doble SIM, que yo que ahora uso doble SIM me parece imprescindible. Antes me parecía que no tenía sentido, pero cuando empiezas a usarlo y cuando te hace falta, de verdad marca la diferencia. 128 GB de almacenamiento, y una cosa que hoy en día viene muy bien, y es que tiene tanto identificación por huella dactilar en el lateral como reconocimiento facial. Ahora que vamos con máscara, pues ya sabes. Y como decía al principio, relación calidad de precio en Xiaomi siempre es una maravilla, y en este caso no es una excepción. ¿Cuánto crees que cuesta todo esto? Estamos hablando de un teléfono que tiene las prestaciones más altas que puedes tener ahora mismo en un teléfono. 600 euros. 600 euros es una pasada. Ya sabes, el nuevo Xiaomi Mi 10T Pro no dejará de sorprenderte. Muchas gracias a Xiaomi por patrocinar este episodio de Binarios. Y ahora sí, cuéntame, ¿qué tal Tecnautas? Que estoy viendo que tenéis unos cambios fantásticos. Sí, bueno, me alegro que te parezcan interesantes. Bueno, ahí estamos. Tú sabes igual y mejor que yo, ¿no? Llevamos mucho tiempo en este mundillo, pues que cambia todo rápido, que hay que... yo creo que ir poco a poco reinventándose, no solo al ritmo de cómo cambia el sector tecnológico, etcétera, pero también el sector de los medios, ¿no? Ahora en España, pues eso, sabes que pues, todo el proceso un poco en el que estamos inmersos los medios de ofrecer más calidad, quizás menos, pero mejor. Y bueno, como parte de ese proceso, pues hemos estado pensando nuevas formas en Tecnautas y en el Confidencial de tratar de aportar más valor, qué podemos hacer, qué contenidos se pueden hacer por los cuales la gente estaría dispuesta a pagar, o sería como un componente más de un menú más grande, ¿no?
Y en eso estamos, pues apostando un poco, intentando apostar por temas pues más de análisis, más de fondo. Hemos sacado un nuevo formato que llamamos Think Tech. No es del todo 100% original en el nombre, pero bueno, tirando de eso de Think Tank, Think Tech. Unas series de artículos donde pues en cada semana analizamos un gran tema tecnológico de momento. Hemos empezado por todo el tema de los monopolios de los GAFA, explicando bien a fondo de qué va la película. Hicimos una segunda entrega con las consecuencias reales, porque se habla mucho de los monopolios, pero nunca hablamos con la gente que los sufre, ¿no? La compañía española de Bilbao que está ahí peleando con Google. Es complicado. Yo creo que todos tenemos una intuición, digamos, a nivel personal de que estas compañías son demasiado grandes ahora mismo. GAFA, para los que estén un poco perdidos, de Google, Facebook, sí. Amazon, Apple, o sea, es ese acrónimo, ¿no? Y aquí en Estados Unidos está esa sensación, ¿no? De que hay que legislar y empieza a moverse un poquito el tema de la legislación, pero cuando se meten en detalles, cuando intentan ver específicamente cuál es el problema, no siempre es fácil de ver, no siempre es fácil de arreglar y no todo el mundo acaba contento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Amazon, yo creo que todo el mundo a nivel general puede saber, dice, bueno, evidentemente que Amazon sea la plataforma de venta y que al mismo tiempo tenga su propia marca es una situación ética comprometida, ¿no? Esto pasa en otros sitios, marca blanca en los supermercados de toda la vida, ¿no? Pero es una situación un poco comprometida. Que Apple sea la dueña del App Store y al mismo tiempo cobre a Spotify por dar su servicio en la App Store un porcentaje, pero ella no tenga que pagarlo por Apple Music, la pone en una situación complicada. Evidentemente ahí hay algo que no acaba de encajar y hay que regular. Pero cuando te pones a pensar cómo regularlo, se vuelve increíblemente complejo. Y luego hay mucha gente que lo que le molesta no es eso, es otra cosa, ¿no? Es Amazon. Pues lo que hay que cambiar son las condiciones laborales de los almacenes. Eso no es lo que están mirando. Eso no va a cambiar. O sea, hay que cambiarlo, pero eso no lo están cambiando ahora estos juicios. Con lo cual es un poco esa sensación de que se han vuelto demasiado grandes, es un follón regularlas y lo poco que hagan a lo mejor no va a ser suficiente. Eso es tal cual, a mí me da esa sensación, son tan gigantescos ya que la propia regulación es un problema, ¿no? Fíjate lo que ha pasado con la Comisión Europea y por ejemplo a Google, ¿no? Las 3 multas que ha habido desde el 2017, si no me equivoco, por ejemplo la del 2017 a Google Shopping y luego la por Google AdSense. Desde 2017 Google ha propuesto una serie de cambios, por ejemplo, a la hora de comprar tu móvil Android y lo configuras y que te dé a escoger qué buscador deseas, ¿no? O cambios que ha metido en Google Shopping, en Google Flights, etcétera, pero es que no ha cambiado absolutamente nada. Si tú vas ahora a buscar productos móvil, marca lo que sea, ¿no? Buscas en Google y la situación ahora mismo, Google sigue empujando Google Shopping, sigue relegando al último rincón de la página de resultados a sus rivales, con las agencias de viaje online sigue pasando exactamente lo mismo. O sea que ni la Comisión Europea, que ha sido la que primero se ha puesto las pilas con esto, la que les ha multado, la que les ha obligado a tomar decisiones, está logrando que esto se solucione. Entonces es complicado. Y el tema de trocearlo, pues es la gran pregunta. Probablemente pueda servir para algo, pero es que es muy difícil saber. Bueno, yo creo que esto es un error, en el sentido de que la idea de trocear las compañías viene de la época en la que se troceó las Mabel y todas estas, ¿no? Las grandes telefónicas aquí en Estados Unidos y funcionó muy bien, o la Standard Oil y funcionó muy bien, pero era otra época y eran comercios muy diferentes en cómo funcionaban, ¿no? Y ahí sí que se podía, digamos, cuando troceabas las empresas, realmente separabas los negocios y aumentabas la competencia. Yo no tengo muy claro que separar Amazon Web y Amazon Retail vaya a cambiar en nada cómo funciona Amazon Retail en absoluto. Es decir, son dos compañías independientes, pero seguirán trabajando muy cerca y no hay... Digamos que el tamaño de Amazon es tan grande ya que es que tampoco hay nada que hacer. Es decir, no, es muy difícil. O sea, está Walmart, están en España ahora el Corte Inglés intentando hacer cosas, pero es una montaña muy alta que escalar, ¿no? No es una cosa que vaya a pasar de la noche a la mañana. Y muchas veces cuando llega la Comisión Europea con estas multas, primero, las multas son pequeñas. Sí, es calderilla. O sea, son de que es calderilla para estas empresas, no les duele. Segundo, muchas veces vienen con ideas preconcebidas de la
época de Microsoft, del juicio a Microsoft, ¿recuerdas? Pues esto de obligarte a seleccionar un buscador en Google no deja de ser una adaptación de eso, pero que es que no tiene ningún sentido porque ningún otro buscador suele ser tan bueno como Google y la gente pasa completamente. Bueno, pero es que, y luego encima que Google se ríe un poco, yo creo, hasta de la Comisión Europea, porque la propuesta que ha hecho es una subasta donde los que quieren aparecer tienen que pagarle a Google una pasta que por contrato no pueden publicar cuánto es. Entonces, o sea, hasta Google controla y saca dinero de la solución imperfecta porque solo hay 4 opciones y pues hay un montón de buscadores que se quedan fuera, ¿no? Entonces es como imposible, ¿no? Sí, en Estados Unidos con lo de Apple ha pasado, con Google ha pasado una cosa parecida. Ahora mismo, digamos que el juicio que se está planteando a Google es por monopolio, por esto de que en iOS es el buscador por defecto. ¿Qué pasa? Que lo que consigue con este juicio no es que haya diversidad, sino que Google deje de pagar a Apple por estar presente, porque lo que están diciendo es que Google no debe poder pagar a Apple para ser el buscador por defecto porque es injusto para el resto de buscadores. Lo que va a pasar es que si fallan a favor de esto, Google va a seguir siendo el buscador preferido por todos los usuarios, pero va a dejar de pagar a Apple, con lo cual le perjudica a Apple, que se lleva un pellizco bastante importante por servicios por lo que le paga Google todos los años, ¿no? Totalmente. Entonces es un poco extraño. Pero no sé, a ver, no sé muy bien cómo va a acabar la cosa. Parece ser que si Biden es presidente, que yo espero que hoy se diga ya definitivamente, pero bueno, es muy probable que sea Biden, habrá un poco de empuje regulatorio más, pero no mucho más. Tampoco creo que sea el Partido Demócrata esté especialmente preocupado por esto. O sea, lo está de cara a la galería, pero luego cuando hablas cuando intentas sacarles cosas concretas de qué van a hacer, no saben qué hacer. Y son compañías americanas y siempre son muy proamericanos aquí, con lo cual tampoco van a hacer nada que perjudique mucho a su industria, ¿no? Es curioso porque Trump ha hecho de la lucha contra las tecnológicas como bandera, ¿no? Bueno, pero diferente. Lo que está es luchando contra el contenido de las tecnológicas que le perjudican, no contra las tecnológicas en sí. O sea, las ha hundido por otras razones, o la guerra comercial con China, por ejemplo, y estas cosas. Pero realmente lo que le molesta a Trump es que le censuren, no básicamente. Facebook, o no controlar Twitter, la censura, entre comillas, ¿no? Que esto... Que esto es tema para hablar porque ahora estamos en elecciones y lo estamos viendo. Todos los mecanismos que prometieron Facebook, Twitter y demás para controlar que se dieran resultados antes de tiempo, que se llamara, que un candidato dijera que ha ganado las elecciones antes de tiempo, al final ha servido para cero. A YouTube le han colado vídeos de propaganda diciendo que Trump había ganado, todos los que quieras y más. Ha sido un desastre. Pero bueno, digamos que eso es lo que le preocupa a Trump. Sí, si quieres nos metemos con eso, pero yo creo que ha sido algo más útil de lo esperado. Es verdad que, porque Twitter, por ejemplo, yo creo que Twitter sí que ha habido un punto de inflexión el 30 de octubre, creo que fue, prohibieron los anuncios políticos. Han sido bastante proactivos y es verdad que Facebook en esta comparación de qué está haciendo Twitter, etcétera, es como que Facebook claramente era mucho más laxo. Las etiquetas que estaba poniendo pues casi que ni entendías, ¿no? qué te estaban diciendo cuando alguien decía pues ayer, ¿no? Trump gana Pensilvania, era mentira todavía. La etiqueta que ponía Facebook no se sabía, pues esto se está conteando, no eran directos, ¿no? Pero yo creo que es que quizás es una combinación de que eso ya no da dinero. Es decir, las fake news y la desinformación en 2016 era un negocio que ahora ya no lo es. O no lo es en la forma en la que se planteó en 2016 a través de Facebook, ¿no? Y quizás todo eso, ¿no? Parece que es como que se ha trasladado más, pues, como tú dices, a YouTube o ha habido un momento como de indefinición ahora, ¿no? La propia campaña de Trump, había artículos ahí en la prensa en Estados Unidos que decían, pues, oye, ¿qué hacemos ahora? O sea, ¿a dónde nos vamos, no? ¿A dónde vamos a meter nuestra cacharrería, nuestra información averiada? Porque Facebook ya no nos va a poner coto, ¿qué hacemos? ¿A qué plataforma nos vamos? Y creo que ha habido una especie de indefinición, quizás por eso en YouTube ha habido más Sí. basura, ¿no? A ver, en YouTube han hecho el agosto, con la campaña electoral. O sea, la cantidad de anuncios que han podido vender en estos 2 meses ha sido una locura. O sea, no sé cuánto terminó pagando Trump por ocupar todo el banner superior de YouTube un día entero, el día antes de las elecciones. Es una locura. Y eso que la campaña de Trump iba con muchísimo menos dinero que la de Biden. Biden ha gastado en radio, en televisión, pero también en online, una locura de dinero. Pero al final es
siempre hay formas, y al final siempre todas estas empresas, todas estas campañas encuentran una forma de doblegar un poco el algoritmo y salirse con la suya, ¿no? Yo creo que no sé quién lo decía, Kevin Rose de New York Times, que esto de que las encuestas han fallado, que ahora veremos cuando acaben las elecciones cuándo han fallado y si han fallado, pero bueno, esta sensación que tenemos de Biden iba muy por delante y de repente la victoria va a ser muy ajustada. Si hubieras atendido a Facebook te hubieras dado cuenta de que no era lo lógico. Es decir, en Facebook estaba la campaña de Trump muy arriba, muy alta. Te vas todos los días a Facebook, ves las noticias más compartidas y vienen siempre de Fox News, de los pundits, ni siquiera de Fox News, digamos, la parte no editorial, sino de la parte más opinativa, ¿no? De los pundits de estos de la noche que tienen los talk shows que son claramente republicanos y conservadores. Entonces, al final es como... por muchos cortapisas que pongan, el mensaje sigue llegando a través de Facebook al mismo tipo de gente que llegaba antes. Entonces sí, está bien que pongan de repente bloqueos a QAnon y a los Proud Boys y todas estas cosas, estos movimientos de ultraderecha, pero acaban siendo como, bueno, no les afecta tanto, es un poco, es más, casi incluso tiene el efecto Streisand ¿no? Que casi les das más visibilidad cuando lo haces que la que tendrían normalmente. Sí, totalmente. A mí me interesa mucho también ver ahora, porque por un lado está la desinformación y por otro lado la efectividad de todas esas campañas políticas a través de redes sociales, ¿no? Y ver hasta qué punto ha podido ser eso efectivo, ¿no? Porque está claro que en 2016 ambos bloques, ¿no? Desinformación y publicidad política, si quieres, fueron muy efectivos, pero en esta ocasión no está tan claro. Y a mí me sigue sorprendiendo cómo el poder allí de Facebook, ¿no? Porque en España a nivel de elecciones, en el resto de Europa incluso también, quizás UK menos, pero la efectividad es mínima, o sea, no hay... El dinero que mueve en las campañas políticas, etcétera, es irrisorio. Es irrisorio. Es complicado porque lo que pasa aquí en Estados Unidos es que Facebook es mucho más potente que en España a nivel de mensajería también. Es decir, no tenemos el fenómeno WhatsApp, que yo creo que es lo que en España marca mucho la campaña política, ¿no? El mensaje que se manda por WhatsApp y se reenvía a grupos de WhatsApp y demás. Y que es un mensaje que no se puede comprar por ahora porque WhatsApp no tiene publicidad como tal, ¿no? Como Facebook. Mientras que aquí Facebook sigue siendo Facebook Messenger es el sistema de mensajería, está muy atado todavía a la plataforma tradicional, Instagram funciona mejor, tiene todo este tipo de tendencias que hacen que tenga sentido, ¿no? La campaña de publicidad, la campaña política en Facebook. Pero yo creo que en España también poco a poco irá cambiando y cada vez será más presente, ¿no? Estará más presente. Veremos veremos a ver también en qué dirección, ¿no? Porque toda la contaminación que supone, bueno, aquí ya viste en las últimas elecciones con WhatsApp, pues todo el ruido que hubo, pues todos los cambios que hubo de las cuentas, Podemos, que se metió ahí bueno, creo que hay muy poca experiencia, aquí han demostrado que hay muy poca experiencia en hacer este tipo de campañas, ¿no? Entonces, y que estás lidiando con compañías donde no hay prácticamente nadie en España a quien de interlocutor, ¿no? Al final tienes básicamente los partidos y los jefes de campaña tienen que lidiar con alguien en California que no les hacía caso, ¿no? Entonces... Sí, y bueno, y de hecho la prueba está en que en muchos de estos partidos políticos españoles acabarán contratando gente estadounidense para llevar la parte de redes sociales y demás. O sea, no sé quién fue, si fue el PP o quién, o el Vox o quién, tenía una chica americana. O sea, el PP, sí. Sí, esto viene es lógico, es decir, al final aquí están bastante más avanzados en ese sentido, saben controlar mejor los algoritmos, saben leer mejor la información que te dan los anuncios, el retorno de inversión que haces, este tipo de cosas lo tienen mucho más controlado. Pero ya digo, yo creo que esto es una cuestión de años. La próxima gran campaña electoral española posiblemente sea mucho más dependiente de este tipo de canales que de los tradicionales y se acabó. Veremos también cuál es el peso de las diferentes plataformas, porque yo creo que un poco lo que decíamos ha pasado ya en las presidenciales ahora en Estados Unidos. Facebook, quieras o no, poco a poco está perdiendo, o sea, yo creo que esto es un factor que ha influido también, o sea, la lluvia, el ventilador tan grande que se ha abierto sobre Facebook desde el 2016, eso ha tenido que hacer mella de alguna manera en la gente. O sea, la gente sabe que lo que lee en Facebook ya no es... o sea, entra ahí con cuidado, ¿no? Y eso en 2016 no ocurría. Y de hecho, la forma en la que se usa Facebook ha cambiado mucho. Es decir, nosotros hablamos aquí de Facebook, pero en realidad lo más lógico es decir Facebook más Instagram, ¿no? Digamos, están más integradas una con la otra.
pero ha cambiado muchísimo. Se ha desplazado mucho a TikTok aquí en Estados Unidos, se ha desplazado mucho cuando vives un poco en una comunidad un poco apartada de la gran ciudad, por ejemplo, en mi caso Nextdoor es una red social para vecinos y tal, tiene mucho peso, y no es que la gente haya migrado el consumo que hacía en Facebook a otra plataforma, sino que ha dejado de hacer ese tipo de redes sociales, ha dejado de comportarse en redes sociales como se comportaba antes, y ahora es una experiencia más fragmentada en la que tienes para los vídeos chorras TikTok, para pasar no sé qué en Twitter, mensaje directo con un grupo de amigos, solamente la llegada de iMessage, grupos iMessage, que aquí tiene más peso que en España, evidentemente, porque más Apple. Pues eso también ha cambiado mucho la dinámica social, porque de repente, en vez de tener a todos tus amigos en Facebook y mandar un mensaje a todos ahí, ahora tienes un grupo al que mandas mensaje. Ya digo, esto en España suena raro porque es lo normal, ¿no? Pero aquí ha sido un comportamiento que ha habido que enseñar. Entonces, bueno, pues todo eso le está restando mucho a Facebook. Lo que pasa es que Facebook tiene una inercia brutal, es decir, siguen presentando resultados y el número de usuarios activos al día sigue creciendo. Es un poco una locura. Es raro. Yo el otro día hablaba con un directivo en una agencia de publicidad que estaba como frustrado y decía, joder, es que o sea, con los clientes es imposible. La efectividad de una campaña ahora mismo en Facebook y en Instagram es lamentabilísima, y aún así es como que tú tienes que apartar un 10, un 15% de tu presupuesto. Ya sabes que lo tienes que apartar para Facebook e Instagram porque los clientes quieren sí o sí estar ahí. Es un poco lo que dices, ¿no? De la inercia, ¿no? Es que hay esta idea de que, pues, que hay que estar ahí. Cuando en otras plataformas ahora mismo el retorno que tienes de la inversión de esa pasta de presupuesto publicitario es muchísimo mayor. Podcast. Exacto. Sí, aquí vamos en España también un poco tarde, pero está empezando a despegar y es una gran noticia, la verdad. No, sí, no, pero es cierto. Pero yo creo que esto ha pasado siempre un poco en los medios, ¿no? ¿Recuerdas? También esto pasaba en prensa. O sea, sí. ¿Cuántos tú y yo lo hemos vivido cuando estábamos? Bueno, yo sigo en periódico tradicional, tu periódico es solamente online, pero yo que vengo de un periódico que era impreso, sigue impreso, pero la parte digital está creciendo ahora. Durante mucho tiempo el gran drama es la gente sigue dedicando unos presupuestos enormes a la parte impresa cuando en realidad ya no tiene el retorno que tiene, y en televisión y en radio tradicional, ¿no? Es decir, el canal cambia, pero el ejecutivo de turno de la empresa que sea ha aprendido a hacer las cosas de una forma, le cuesta cambiar, el jefe quiere verse en el papel en vez de en online. O sea, todo este tipo de cosas acaba tirándote a un modelo muy concreto durante unos años hasta que por fin se cae todo y dices, que no tiene sentido ninguno, ¿no? Totalmente. Facebook es la nueva prensa. Básicamente. Es el nuevo periódico. Básicamente sí. Pero bueno, oye, por cierto, que también vosotros estáis ahora con muro de pago y demás, ¿no? Pues sí, la verdad es que está yendo sorprendentemente bien. Digo sorprendentemente porque, bueno, se han duplicado objetivos que había muy poco tiempo. Es número oficial, hay como unos 20.000, más de 20.000 suscriptores ahora mismo. Empezamos en junio más o menos, y yo creo que es una de las... en un año que hay tan pocas buenas noticias, la buena acogida que está teniendo las suscripciones en los medios españoles, no solo el Confidencial, el País, el resto, creo que es una gran noticia. Va a ver qué pasa una vez esa primera avalancha pase, ¿no? Y bueno, y qué pasa con las renovaciones y qué pasa cuando pues tú dejas de tener tráfico y la única forma de tener más suscriptores es convertir nuevos usuarios en suscriptores de pago. Entonces, cuando ese embudo pase, bueno, a ver qué no se ocurrirá, pero de momento bien. Sí, yo estoy muy sorprendido también, ¿eh? Yo no esperaba que la acogida fuera tan buena. No tengo ni puñetera idea de cifras del mundo, porque yo soy colaborador del mundo, pero no estoy en el día a día ni tengo ningún acceso privilegiado a nada, ¿no? Pero bueno, o sea, también esperaba que fuera más difícil, y al final yo creo que hay mucha gente que está respondiendo bien a la idea, ¿no? Es decir, bueno, sobre todo había mucho lector oculto que era fan de una marca, de una cabecera, y dice, yo estoy dispuesto a apoyaros y a cambio no tengo tanta publicidad o a cambio no tengo tanta molestia, ¿no? Con lo cual, oye, son buenas noticias, y no va a ser nunca Estados Unidos, pero bueno, aquí Estados Unidos tampoco es que sea un modelo a seguir. Es decir, el New York Times va muy bien, evidentemente, pero una vez te sales del New York Times, el Washington Post y el Wall Street Journal, la cosa empieza a estar un poco fea. Sí, yo creo que aquí el gran reto, justo antes de entrar a esta llamada, estaba hablando por WhatsApp con un emprendedor aquí en España que conoce muy bien pues el sector digital, etcétera, de medios,
Y claro, él decía que el gran reto es que está todo muy politizado, ¿no? Y es verdad, los medios. Creo que la gente no quiere pagar por el rival, ¿no? Y quiere pagar para que le ratifiquen lo que sabe, ¿no? Entonces, yo creo que o realmente tratas de tener una estrategia editorial lo más ecuánime posible, o si no es complicado. Al final la gente te tiene que pagar por la calidad de lo que tú produces, no por producir. O sea, si te ven demasiado escorado hacia algún lado, yo creo que ahí es peligroso. Ahí, por ejemplo, yo creo el Confidencial sí que es percibido más como pues, un jugador ahí intermedio, ¿no? No está ni muy escorado políticamente a un sitio ni a otro. Y lo que estamos tratando de hacer es que prime precisamente no el color político ni los contenidos políticos y tal, sino la calidad de los análisis, de las exclusivas, de los reportajes que haces. Y yo creo que la gente no es tonta, la gente sabe cuando ve algo lo que hay. Entonces creo que es la única vía. El riesgo es eso, la politización en todo, ¿no? Ya, tenéis un equipo bueno. Ahora, por cierto, es muy bueno el fichaje de Jesús Díaz. Mr. Díaz, sí, tú lo conoces igual que yo, mejor. Sí, la verdad es que, pues, hombre, Jesús es una persona que estaba ahí cuando nosotros todavía ni habíamos llegado, ¿no? Y es un poco esa idea también, ¿no? Es una persona que tiene un background enorme, una experiencia enorme pero tiene un estilo muy claro, muy cañero, y dice lo que todos decimos en nuestras conversaciones, pero no nos atrevemos a publicar muchas veces, ¿no? Yo siempre le he admirado eso a Jesús, ¿eh? La capacidad que tenía para escribir cosas que dices tú. Yo cuando me pongo a sentar a escribir un artículo cuido mucho el lenguaje, no digo cosas que hubiera dicho de otra forma, ¿no? Intento siempre ser un poco sopesar y tratar de ver los dos puntos de vista, y él es como, no, esto es así, pam, 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 y le funciona muy bien. Es un estilo fantástico y muy divertido de leer, y si vas... El recuerdo con muchísimo cariño de la época de Gizmodo y tal, era un genio, o sea, genial. Sí, al final yo me acuerdo mucho de una frase que decía, de hecho, Nick Denton, ¿te acordarás? Que decía que cuando su época en el Financial Times, que era como que las historias realmente interesantes son las que se cuenta uno a puerta cerrada tomándose una copa de tú a tú, ¿no? Eso es lo que realmente interesa a la gente y hay que publicar, ¿no? Pero tal cual en el lenguaje o casi, ¿no? que se habla. Que se usa, ¿no? Porque luego ponemos paños calientes. La verdad es que Gawker fue fantástico. Ya casi hablas de Gawker y parece una época distinta, ¿no? Una vida distinta, es una cosa rarísima. Pero bueno, diciendo Gawker como tal ya no existe, pero bueno, por ejemplo, Gizmodo en español sigue estando y son fantásticos. Matías y todo el equipo que está ahí es genial. Pero la sensación es esa, ¿no? Que es como una época distinta, pero qué buena época, qué bien lo pasábamos. Sí. Qué maravilla. Sí. Yo recuerdo haber ido a una fiesta de Gawker en Nueva York cuando vivía en Nueva York, y era la sensación de esta gente realmente controla, está haciendo algo diferente, único, interesante, y luego al final la tontería de todo es como... El señor fiel, bueno, ya se sabe lo que pasó, pero sí, fue una época muy buena. Yo me acuerdo también algunas de las fiestas de Navidad, de ir allí a Nueva York, y era otra historia. Pero bueno, es verdad que eso que es complicado. Lo que tú dices también cuando te pones a escribir, bueno, hay que ser muy consciente del impacto que puede tener, impacto legal, ¿no? Eso es obvio. Entonces... Tiene riesgos ese modelo, está claro, como se ha visto, ¿no? Quería hablar contigo de dos cositas más antes de que esto se alargue mucho. Una era cómo está yendo Radar COVID en España. Sé que has estado cubriendo este tema con bastante asiduidad últimamente y quería comentaros un poco cómo está la cosa. Yo sigo mirando aquí, pero aquí nadie ha empezado con Radar COVID en Estados Unidos. O sea, el Radar COVID con el equivalente a Radar COVID en Estados Unidos. O sea, hay aplicaciones, pero creo que solo un par de estados tiene el framework de Google y Apple detrás. O sea, es como un poco extraño. Sí, a ver, yo lo he estado cubriendo mucho en el Confidencial también, y hemos sido muy rigurosos en el sentido de todo el tiempo que hemos estado hablando con fuentes y para entender bien, porque era complicado, y hemos sido muy críticos porque creo que se ha hecho bastante mal, y además con el agravante de que podríamos haber sido uno de los países en Europa que hubiera liderado esto un poco, ¿no? La persona que básicamente creó el protocolo DP3T, que es el protocolo en el que se basa todas las aplicaciones de contact tracing en Europa, es una española, Carmela Troncoso, que está en el EPFL de Suiza,
en el MIT suizo, y es una experta europea mundial en temas de criptografía, etcétera, y ella lideró un equipo que creó ese protocolo. Y España desde el inicio tenía la máxima experta para tender cables, para hablar con ella, etcétera, y por ejemplo es una colaboración que no ha existido nunca, ¿no? Es un proyecto que nació mal porque empezó mayo, más o menos, abril-mayo, se empezó con todas las discusiones de si modelo centralizado, modelo descentralizado, se perdió mucho tiempo ahí, ¿no? España, de hecho, internamente quería apostar por un modelo centralizado como el de Francia, que era un auténtico fracaso y ha sido un fracaso por temas de privacidad. Luego, pues una vez se montó y se decidió que se iba por un modelo descentralizado, pues yo creo que no se supo diseñar bien, ¿no? No se supo captar al talento adecuado. Todos los países, por ejemplo, tenían un equipo de epidemiólogos ayudando a vender el business case, digamos, a Sanidad, ¿no? Los respectivos ministerios de Sanidad. En España, la Secretaría de Estado Digital y Sanidad inicialmente no se entendían. Sanidad no quería saber nada de la aplicación, no le veía sentido. Y la Secretaría de Estado Digital, tampoco supo vender el caso, no supo coger a la gente, no supo reunir a las Carmelas troncosos de turno, a los epidemiólogos de turno, vender el caso, ¿no? Y todo eso se retrasó. Y nada, pues en el verano se lanzó, ya sabes lo de La Gomera, etcétera, etcétera. Se comunicó mal, porque luego después del verano ese día empezó a decir, no, esto ya está disponible en Cantabria, ya está disponible en Madrid, cuando no era verdad, o sea, no se estaban enviando códigos, ¿no? Códigos para, si tú eres positivo, pues meterlo en el móvil. Resumen, yo creo que, pues eso, se ha hecho bastante mal, se ha llegado tarde y sobre todo se ha hecho que la gente pues ya no tenga confianza en la aplicación. No sé si tú has estado hablando con gente aquí que pues si la está usando o no, pero la gran mayoría de la gente tiene la sensación de que no vale para nada, básicamente. Yo he estado hablando con gente que la usa, he estado hablando evidentemente con ingenieros en Apple y Google sobre esto desde el principio, desde que lo propusieron, y la sensación que siempre tuve es, una vez tienes a Apple y Google trabajando juntos en esto, no trates de luchar contra esto, ya únete y se acabó, ¿no? Yo entiendo que había grupos ya trabajando en otro tipo de soluciones, había gente que había decidido otros modelos, pero ya cuando estás en ese nivel de hay dos grandes empresas, todo el mundo utiliza móviles de estas dos grandes empresas, lo que te interesa es que esto salga adelante y mira, pues lo han hecho ellos y tú rápidamente intenta adaptarte y se acabó. Y en España no sé cuál fue el proceso, pero por ejemplo en Inglaterra y otros sitios lo que se vio fue esto, ¿no? Es decir, después de haber gastado millones de libras, euros, dólares o lo que sea en desarrollar ciertas aplicaciones que eran mucho más limitadas, de repente tienes que girar y ponerte a hacer lo que deberías haber hecho desde el principio, ¿no? Y has perdido tiempo, has perdido claridad en el mensaje y al final acaba afectando también incluso a la iniciativa, ¿no? Esta idea de, bueno, si todos hubiéramos desde el principio tenido esto, no solamente tendríamos digamos una aplicación buena para todo el país, sino que además es interoperable con otros países, con lo cual te puedes ir de viaje a Alemania es decir, tienes ya un nivel mucho más grande de interoperabilidad. Entonces es triste, que imagino que también es la primera vez que nos pasa, es decir, nadie estaba preparado para COVID-19, evidentemente, y de esto se aprenderá, imagino, ¿no? Y lo que tenemos ahora, pues también servirá de base para lo que necesitamos en un futuro para otras razones, ¿no? Esperemos que no la necesitemos, pero bueno. Hay que ser justo, hay que decir que pues la Secretaria de Estado de Digitalización, Carme Artigas, pues llevaba un mes en el puesto cuando estalló todo esto, ¿no? Y entró en enero, febrero. Es probablemente, o sea, es lo más complejo que hay, porque luego tienes al final de todo la película, o sea, al final de toda la película, la variable política, donde pues tienes a comunidades autónomas como Madrid o Cataluña haciendo un poco la cama al gobierno y retrasando su lanzamiento de Radar COVID por temas puramente políticos. Entonces, hay tantísimas variables en juego, era un proyecto tan complejo que era muy difícil que saliera bien de inicio. Es verdad que lo que tú mencionas, por ejemplo, Apple y Google, aquí estuvieron un mes y medio, se quería apostar por el modelo centralizado, es decir, a la francesa y a la UK al principio, que UK dio el giro. Y ahí se perdió un mes y pico, ¿no? Y por temas puramente eso de va a quedar mal que un gobierno apueste con Apple y Google. Una tontería es lo que decías tú, ¿no?
yo creo que no es trabajo perdido en el sentido de que pues estos era un primer experimento, jamás se habían probado y va a ser útil después. Pero bueno, es como frustrante que en algo que de verdad había un talento brutal y lo hay, ¿no? Podría haber pasado algo parecido como en Alemania o en Suiza, donde ha sido un proceso mucho más fluido, ¿no? Mucho más smooth, más suave, ¿no? Oye, lo lanzas y puede funcionar mejor o peor, pero al menos el proceso en sí de lanzamiento ha sido fluido. Aquí ha sido bache tras bache tras bache tras bache, ¿no? Y al final lo único que consigo es que la gente no la quiere usar. Ya. Ya. Bueno, ahora ya digamos que incluso aunque no la tengas instalada, digamos que el móvil te puede avisar por lo menos, aunque luego sea un follón, no puedes meter el código si te lo dan y demás, pero bueno, Sí. Cierta funcionalidad tiene. Sí. ¿No? Pero bueno, iba a hacer la cuñada del siglo, de decir, esto es porque en empresas, las consultoras en España, el negocio de las consultoras, pero la verdad es que no tengo ni idea y sería meter la pata a hablar de esto, ¿no? Es decir, no sé cuál ha sido el proceso, no sé si realmente esto ha sido porque las consultoras han metido mano o por qué, pero bueno. No, yo hasta donde sé, no. De hecho, bueno, no sé si viste, antes que me preguntabas por los cambios, Eduardo Manchón, lo conocerás empezó a colaborar con nosotros y justo su último artículo, Eduardo Marchón, el creador de Panoramio, ahora está con Mailtrack, etcétera, era sobre esto, ¿no? Sobre un poco el cáncer de las consultoras y cómo cuando se meten pues suelen fastidiar cualquier proceso de software, ¿no? Yo creo que en este caso no es así. Ha estado Indra metido, pero bueno, hay cosas que se podrían haber mejorado, pero ha sido un tema más de planteamiento, de diseño por parte del gobierno. También no ha ayudado que el sistema autonómico que tenemos aquí, donde cada comunidad autónoma quiere hacer lo suyo. Entonces, no ha sido un tema de consultora, ha sido más un tema de diseño inicial que otra cosa, yo creo. Era por echarle la culpa a alguien, ¿sabes? No, se la podemos echar al gobierno, no pasa nada. muy bien, pues ya está. No sé, quedaba un temilla que quería hablar contigo. No sé si tienes ganas de hablar de alguna otra cosa, pero vamos, quería hablar rápidamente de lo de la proposición 22 en California, el Lyft y Uber y cómo ha cambiado un poco el panorama allí, porque creo que en España y en Europa se empieza a regular un poco también esto, ¿no? ¿Los conductores de Uber deben ser trabajadores de la empresa o no? No sé cómo está ahora en España. En España, claro, es radicalmente diferente a Estados Unidos en el sentido, yo no sé cómo lo viste tú, pero yo cuando me enteré de que habían metido, bueno, ya se iba sabiendo la pasta que iban metiendo, pues Uber, Lyft y compañía, ¿no? Pero me parece, no sé, indecente, ¿no? Es como el mayor ejemplo de cómo a base de pasta y lobby, dinero y millones puedes conseguir torcer la ley a tu favor. Oh, por supuesto. Bueno, bienvenido a Estados Unidos. Es decir, esto es el pan nuestro de cada día aquí. Así como funciona el país. Claro, ya, pero es que en algo es como cuando lo ves tan real, ¿no? Y con una ley que va a afectar al día a día de tantos miles y cientos de miles de trabajadores. Y dices, joder, que es que los rivales de Uber y tal gastaron 10 veces menos. Me parece que eran 20 millones versus 200 millones. Entonces, bueno, aquí es todo lo contrario. Sabes que ha habido hace un mes y medio así, ¿no? La primera sentencia del Tribunal Supremo que estaba todo el mundo con muchísimo miedo, ¿no? Globo, sobre todo, porque era Globo y ha sido en contra a Globo, ¿no? Básicamente han obligado a contratar a ese trabajador y al resto de los trabajadores. Yo me acuerdo hace 2-3 años en una reunión con más medios con el fundador de Globo, Oscar Pierre, que pues estaba acojonado básicamente, porque decía que... Hombre, lógico. Claro. Es decir, al final... Estas empresas, la innovación está en un sitio muy concreto, que es el mediador de algo. O sea, al final es eso. Es decir, la empresa en sí se sostiene no voy a decir por mano de obra barata, pero por el hecho de no tener esa liability, ¿no? De tener tantos empleados en nómina. Esto es lo que hace que la empresa sea viable. Entonces, cambiarte esto de repente es que te destroza por completo la empresa. Totalmente. Sí, eso está quedando, obviamente. La sentencia del Tribunal Supremo pues ha puesto a temblar a todo el mundo porque crea una jurisprudencia. Los tribunales superiores de justicia, el resto de todas las comunidades autónomas ya llevaban siguiendo esa línea, ¿no? Pero hay pues más de una veintena de sentencias en toda España dando la razón a los riders. En España va mucho por esa vía, ¿no? Aquí se están planteando... nosotros hace poco publicamos un tema que
que es curioso cómo lo están tratando de meter en lobby, pues Uber Eats y Deliveroo y tal. Básicamente lo que dicen es, bien, ahora nos vais a obligar, Tribunal Supremo a contratar a los trabajadores. Vale, perfecto, no hay problema. Lo que vamos a hacer es contratar una empresa que a su vez contrate flotas de riders. Nosotros le vamos a pagar a la empresa y luego la empresa que haga lo que quiera con sus trabajadores, ¿no? Que es exactamente el mismo modelo ahora de las VTCs. ¿Qué ocurre? Que pues es pasar de un modelo de pobreza o de máxima precariedad de riders, siendo autónomos, a un modelo donde, bueno, pues sí, estarán contratados por una empresa, pero les pagarán en el salario mínimo, les harán trabajar 300 horas, serán contratos temporales. Entonces, mucha precariedad por algo menos de precariedad, ¿no? Es este tipo de sentencias que a lo mejor incluso acaba siendo contraproductiva. Es decir, los riders acaban ganando menos de lo que ganaban con el modelo anterior, a pesar de que tienen una oferta de trabajo estable, por así decirlo. Eso es, no sé, es tan descorazonador verlo. Es complicado, pero es descorazonador ver lo que se ha convertido Silicon Valley con este tipo de servicios, ¿no? Con los riders, con los Ubers, con los Lyfts y todos estos. Y este cambio hacia una economía de... Y lo digo yo, que he sido autónomo toda mi vida. Es decir, sinceramente, el periodismo es una profesión que permite hacer esto, digamos, hasta cierto punto, pero es duro, y cuando lo aplicas a toda la sociedad y a todo el tipo de trabajos que había antes, empieza a ser un problema gordo, ¿no? Aún así, para los que estén siguiendo un poco el tema, en California ha salido que no, tienen que contratarlos y se acabó. O sea, se mantienen las cosas como siguen y ya está. Pero bueno, realmente estaban al borde de no ser viables Uber y Lyft económicamente tal y como están pensadas, ¿no? Con este modelo. Sí. Lo cual ya te dice algo. Si tu modelo de negocio se basa en explotar a la gente, ¿no? Explotar a la gente, pues te irá muy bien, pero evidentemente el día que alguien te meta manos, te se el negocio, ¿no? Claro. De hecho, ahí en Estados Unidos, bueno, han mejorado un poco, porque ahora les van a pagar, van a seguir siendo autónomos, pero les pagan un 120% del salario mínimo, que aún así es muy, muy poco, ¿no? Pero, a ver, yo en esto lo tengo muy claro, y creo que también hay grises, ¿eh? No es lo mismo el modelo de Glovo, tal y cual empezó, que el modelo de Uber Eats o Deliveroo o Just Eat, etcétera. Hay muchos grises. A mí, sinceramente, o sea, Glovo me parece directamente más hace un año que ahora, porque obviamente han tenido que ir ajustando, pero un modelo que no es ético. O sea, tal y como lo tenía montado, de los incentivos de la aplicación, de si no salías porque llovía, de si rechazabas un pedido te penalizaban, era un sistema perniciosísimo. Hasta tal punto que yo no sé cómo la gente que monta eso puede dormir tranquilo por la noche, porque es lo que tú decías, o sea, estás montando una startup muy cool y muy bien, todo bien, pero a base de explotar a la gente. Punto. Sí, sobre todo lo que tú dices, o sea, cuando te toca programar los incentivos que saben que van a ir a intentar forzar a la gente a realmente estar sobreexplotada y trabajando más de lo que debe, o sea, es una locura. Entonces, ahora han ido regulando y no es lo mismo, o sea, en ese sentido, por ejemplo, igual Uber Eats pues no tenía ese sistema tan... Al final Glovo era como el Uber cuando llegó, ¿no? Era como piratería máxima, entre comillas, ¿no? Bueno, campo libre, no hay legalidad sobre esto, vamos a arrasar y luego ya iremos ajustando, ¿no? Es un poco el modelo. Aquí también es muy estadounidense en ese sentido, aquí hacen lo mismo. Entonces, bueno, está por ver a ver ahora, pues quizás se llegue, pues no se sabe, tal y como va la cosa judicialmente aquí, pues yo creo que va a ir más por, que es lo que tú dices, que igual no es peor el remedio que la enfermedad, porque si al final obligas a todo el mundo a contratar, etcétera, pues quedarán dos. Quizás lo ideal sería un modelo intermedio, ¿no? Pero no lo sé cómo va a acabar. Ya te digo, es un comportamiento nuevo para la sociedad que no está regulado, es complicado entenderlo, es complicado saber incluso hasta dónde puede llegar los alcances. Es decir, todo te parece muy bien cuando tienes 18 años y puedes dedicarte a hacer un rider y no te molesta y lo piensas como algo que esté divertido y te pagan y tal, pero como línea de trabajo es muy dura y discriminatoria y a los 20 años a lo mejor ya no te parece tan divertido, ¿no? O sea, yo no tengo la solución y por eso es un tema que intento no hablar mucho, porque parece como que soy muy éticamente hay que hacerlo bien y tal, y luego dices, vale, pues ¿cuál es la solución? No tengo ni idea. Bueno, es que claro, la solución es yo creo que nadie tiene la solución, pero también hay que decir que iba a decir, todos se nos puede ocurrir un modelo de negocio de ese estilo, es mentira, muy pocos tienen, hay muy pocos Oscar Pierres o etcétera, ¿no? Pero es verdad que son modelos ventajistas donde a lo que tú decías, ¿no? A base de forzar las leyes y de entrar como un elefante en una cacharrería y de
creas tu hueco. Es una forma, bueno, hay formas y formas de hacerlo, puedes hacer eso, pero mínimamente mantiene unos estándares laborales, etcétera. Yo creo que ellos saben muy bien, quienes crean estas empresas, que están jugando al límite. Luego depende de cada uno de dónde pongas tú los estándares, claro, morales y laborales, etcétera. Bueno, pues no te quito mucho más tiempo. Manuel Ángel Méndez, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te puede leer la gente? Pues nada, dando la lata en el Confidencial, ahí con gente pues como Michael McLaughlin, Guillermo Cid y todo el grupo que estamos ahí, que son gente brutal. Equipazo brutal, sí. Sí, y pues eso ahora con Jesús Díaz, con Eduardo Manchón y bueno, esperemos que más gente poco a poco y pues por Twitter cada vez menos, pero ahí estamos también. Eso es muy sano, yo cada vez estoy más y me arrepiento cada vez que estoy dentro, pero sobre todo esta semana, evidentemente. Pues nada, muchas gracias por venir a Binarios y esperemos que no pase tanto tiempo para la próxima, ¿vale? Nada, un placer, Ángel, un abrazo fuerte. Un abrazo. Y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis, podéis leerme en las páginas web del diario El Mundo, en la sección de tecnología, en Muy Interesante, en CNN_, en muchísimos sitios, pero la forma más fácil de leerme, de encontrarme y de ver lo que hago es a través de Twitter, en @AngelJiménez. Sabéis que Binarios es un podcast semanal de tecnología, algunas semanas falla, pero por lo general intento mantenerlo semanal. Hablamos siempre con un invitado sobre los temas de actualidad o lo que pasa en el mundo de la tecnología, y que es un podcast que forma parte de Cuonda, que es una comunidad de podcasts independientes en español. Si queréis escuchar muchísimos más podcasts de todo tipo, de ciencia, de tecnología, de política, sabéis, www.cuonda.com, y ahí los tenéis todo. Y bueno, por supuesto, muchísimas gracias a Xiaomi por haber patrocinado este episodio. Adiós. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.